Muy buenas tardes, estimados estudiantes, ¿cómo están? Buenas tardes, magíster. Buenas tardes, magíster. Están buenas tardes. Bueno, vamos a arrancar con las exposiciones del grupo 12, el grupo 13, una breve explicación de la clase y finalizaríamos, ¿cierto? Entonces, pero también que cada vez será porque se acaba el semestre, pero cada vez se conectan menos. Dígame, estimada Verónica, cuénteme. Magíster, es que yo soy del grupo 12 y para compartirla, ¿no me deja compartir o cómo le hago ahí? Ya le habilito. Listo, el grupo 12, por favor, encienda sus camaritas para la exposición. Los demás vamos a escuchar. Muy buenas noches, estimado magíster y estimados compañeros. Nosotros somos el grupo 12 de la materia de lectura y escritura de textos. En esta ocasión está conformado por Silberta Mirano, Caterina Chapaxi, Caterina Cóndor y Verónica Pauch. En esta ocasión vamos a exponer acerca del tema de análisis comparativo de diferentes fuentes. Como primer punto tenemos la definición. El análisis comparativo de fuentes es un método de investigación que consiste en la comparación de dos o más fuentes de información con el objetivo de identificar similitudes, diferencias y patrones entre ellas. Es el proceso de examinar y evaluar información proveniente de diferentes fuentes. La comparación implica evaluar la credibilidad, la relevancia, la metodología utilizada, la consistencia de los datos y las conclusiones alcanzadas por cada fuente. Este método se utiliza en diversas disciplinas, como lo son la ciencia, la historia, la literatura y la sociología. Los objetivos del análisis comparativo de diferentes fuentes. Como primer objetivo, tenemos la identificación de patrones y tendencias recurrentes en distintas fuentes. Lo utilizamos para alcanzar una comprensión más profunda de la dinámica general del tema de estudio. Este método facilita una visión más holística y más conectada con la información recolectada. Tenemos la evaluación de la credibilidad. Esta evaluación de cada fuente es esencial para garantizar la fiabilidad de la información utilizada en la investigación. Esto implica examinar la reputación y la metodología de cada fuente, asegurando que la investigación se base en datos sólidos y verificados. La detección de inconsistencias y contradicciones busca identificar discrepancias entre las fuentes, con el fin de aclarar malentendidos y resolver conflictos en los datos. Esto contribuye a una comprensión más precisa y completa del tema, eliminando posibles confusiones y mejorando la coherencia en la investigación. La identificación de lagunas de la investigación es un análisis comparativo que busca descubrir áreas donde la investigación actual pueda ser limitada o incompleta. Identificar estas lagunas ayuda a resaltar las áreas que requieren más atención, impulsando así el avance del conocimiento en direcciones específicas. La validación de los resultados. Este objetivo busca confirmar la consistencia de los hallazgos mediante la validación cruzada de diferentes fuentes. Al respaldar los resultados con múltiples fuentes, se refuerza la solidez de las conclusiones alcanzadas, mejorando la confiabilidad de la investigación. El desarrollo de la perspectiva crítica. Esto se hace para fomentar un enfoque crítico hacia la información recopilada. Es esencial para una evaluación reflexiva y equilibrada en diferentes perspectivas. Este objetivo contribuye al entendimiento más completo del tema, al alentar a los investigadores a considerar diferentes enfoques y opiniones, mejorando la calidad y la objetividad del análisis comparativo. En el proceso de análisis comparativo de diferentes fuentes, tenemos los siguientes pasos. Como primer paso, identificar las fuentes que se van a comparar. Estas pueden ser documentos, textos, datos, imágenes, videos u otros objetos. El siguiente paso es seleccionar los criterios de comparación que se van a utilizar. Estos criterios pueden ser de naturaleza cualitativa, cuantitativa o mixtas.
Una vez que se han identificado las fuentes y los criterios de comparación, se procede a recopilar la información necesaria. Esta información puede ser obtenida a través de la observación, la lectura, la entrevista o el análisis de datos. El siguiente paso es analizar la información recopilada. Este análisis debe llevarse a cabo de manera objetiva y sistemática, teniendo en cuenta los criterios de comparación seleccionados con anterioridad. El último paso es presentar los resultados del análisis. Esta presentación debe ser clara y concisa y debe permitir a los lectores comprender las similitudes, diferencias y patrones entre las fuentes analizadas. Las fuentes primarias son aquellas que proporcionan información original. Son documentos, objetos o artefactos que fueron creados en el momento en que se produjo el evento o fenómeno que se está estudiando. Estos son importantes para la investigación porque proporcionan una perspectiva de primera mano del evento o del tema que se está estudiando. Estos pueden ser de diferentes tipos, como documentos, que serían las cartas, los diarios, las actas, leyes, informes, etc. Pueden ser objetos como obras de arte, fotografías, etc. Pueden ser artefactos, como pueden ser los fósiles, restos arqueológicos, etc. Algunos de los ejemplos de fuentes primarias tenemos la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. Se considera que es una fuente primaria, ya que fue creada en el momento en que se produjo el evento que se está estudiando. Tenemos también a la Mona Lisa, que es una fuente primaria porque es una obra de arte que fue creada en el momento en que se produjo el Renacimiento italiano, que sería el tema que se está estudiando. También tenemos a los fósiles de dinosaurios. Se consideran una fuente primaria porque son restos de organismos que vivieron en el pasado. Estas fuentes pueden ser utilizadas para una gran variedad de propósitos. Entre ellos tenemos la investigación histórica, ya que pueden ayudar a los historiadores a comprender mejor el pasado. La investigación científica, ya que son útiles para comprender mejor el mundo natural. Y la investigación social. Esto se considera porque ayuda a los profesionales a comprender mejor la sociedad en la que vivimos. Las fuentes secundarias. Estas pueden proporcionar contexto y comprensión de las fuentes primarias, facilitando una imagen más completa de los acontecimientos. Son importantes para la investigación porque proporcionan una perspectiva más amplia, ya que fueron creados después del evento o fenómeno que se está estudiando. Pueden ser de diferentes tipos, como libros, que comprenden los libros de texto, las enciclopedias, los diccionarios, etc. Pueden ser los artículos de revista, ya que son artículos de investigación, artículos de opinión, etc. También se consideran a los sitios web, como sitios web de organizaciones, sitios web de noticias, etc. Las fuentes secundarias pueden ayudar a los investigadores a comprender mejor el contexto del evento o fenómeno y a identificar las diferentes perspectivas que se han desarrollado sobre el mismo. Algunos ejemplos, tenemos el libro de la historia de la Revolución Francesa, ya que fue creado después del evento de la Revolución. Un artículo de revista sobre el cambio climático también se considera una fuente secundaria, porque fue creado después de que se identificó dicho cambio climático. También tenemos a un sitio web sobre la política de los Estados Unidos. Sería una fuente secundaria porque fue creado después de que se desarrolló esta política. Así como las fuentes primarias, las fuentes secundarias pueden ser utilizadas en propósitos como investigación histórica, científica y social. Las fuentes en línea pueden brindar acceso a una amplia gama de voces y opiniones, lo que permite al lector considerar múltiples perspectivas sobre un tema. Son herramientas valiosas para una variedad de propósitos, ya que pueden proporcionar acceso a una gran cantidad de información sobre una variedad de temas, que ayudan a los usuarios a comprender mejor el mundo actual. Es fundamental evaluar la credibilidad de las fuentes en línea, ya que estas pueden ser sesgadas o contener información incorrecta. La falta de responsabilidad y transparencia en estas fuentes dificulta la determinación de la exactitud y confiabilidad de la información proporcionada. Las fuentes en línea son aquellas que se encuentran disponibles en Internet. Estas pueden ser sitios web, artículos de revista, libros electrónicos, ya que se encuentran en formato digital, base de datos, pueden ser de información científica, bibliográfica, etc. Y también tenemos a los repositorios.
que pueden ser de información académica, gubernamental, etc. Estas fuentes se caracterizan por tener algunas propiedades. Por ejemplo, se encuentran disponibles en Internet, lo que significa que pueden ser accedidas desde cualquier lugar del mundo con una conexión de Internet. La información que contiene se actualiza constantemente, independientemente del usuario. Esto quiere decir que puede mantenerse informado sobre los últimos acontecimientos en tiempo real. También son accesibles a un amplio público, independientemente de su ubicación geográfica o nivel socioeconómico. Al igual que la fuente primaria y la fuente secundaria, también esta herramienta es valiosa para una variedad de propósitos, como son investigación, ya que las fuentes pueden ayudar a los investigadores a encontrar información más precisa sobre un tema. En educación, porque pues en el Internet encontramos mucha información sobre los temas que nos envían a investigar en la educación o para completar las tareas también. Y en ocio, porque en el ocio, porque se puede leer noticias, artículos, libros, etc. Algunos ejemplos de estas fuentes en línea tenemos a Google Scholar, ya que es una fuente que indexa artículos académicos, tesis y libros. Tenemos también en parte a Wikipedia, ya que es una enciclopedia en línea que permite la edición colaborativa de artículos sobre diversos temas. Tenemos PubMed, que es una base de datos en línea que se encuentra artículos relacionados con la medicina y la salud. Tenemos a YouTube, que es una plataforma para compartir videos que abarca desde contenido educativo hasta entretenimiento. Y también tenemos a la red social Twitter, ya que se comparten noticias, opiniones y eventos en formato de microblogs, etc. La bibliografía. La importancia de la bibliografía en relación al análisis de diferentes fuentes relacionadas con la comprensión lectora es innegable, ya que juega un papel crucial en el desarrollo y enriquecimiento de las habilidades de lectura. A continuación voy a hablar de algunas razones fundamentales que son importantes y relevantes en este contexto. Primero, la base del conocimiento. La bibliografía proporciona una base de conocimiento sólida y diversa. Al acceder a diversas fuentes, donde los lectores pueden explorar diferentes perspectivas, teorías y enfoques sobre un tema en particular, lo que contribuye a una comprensión más compleja y contextualizada. Segundo, la ampliación de perspectivas. La bibliografía facilita la exposición a múltiples voces y enfoques. Al analizar diferentes fuentes, los lectores pueden ampliar sus perspectivas y desarrollar una comprensión más rica y matizada de los temas, evitando la imitación a una única interpretación. Tercero, el desarrollo de habilidades críticas. El análisis comparativo de fuentes en la bibliografía fomenta el desarrollo de habilidades críticas. Los lectores aprenden a evaluar la calidad de la información, a identificar sesgos y a discernir entre fuentes confiables y menos confiables, fortaleciendo así su capacidad para abordar la información de manera reflexiva. Cuarto, la contextualización. La bibliografía proporciona el contexto necesario para comprender plenamente un tema. Al consultar diversas fuentes, los lectores pueden situar la información en el marco temporal, cultural o disciplinario, lo que contribuye a una comprensión más profunda y contextualizada. Quinto, el estímulo a la investigación. La bibliografía sirve como punto de partida para la investigación, al explorar las fuentes utilizadas por otros autores. Los lectores pueden identificar nuevas áreas de interés, obtener una visión más completa del panorama académico y construir sobre el trabajo existente. Sexto, la promoción de la alfabetización informacional. En la era digital, donde la información está fácilmente disponible en línea, la bibliografía juega un papel fundamental en la promoción de la alfabetización informacional. Los lectores aprenden a seleccionar, evaluar y a utilizar críticamente fuentes digitales, desarrollando así habilidades esenciales para la era moderna. Finalmente,
Podemos acotar que la bibliografía no solo es un recurso para respaldar las afirmaciones y argumentos, sino que también actúa como una guía valiosa para el desarrollo de habilidades de comprensión lectora crítica. El análisis de diferentes fuentes en la bibliografía es esencial para formar lectores informados, reflexivos y capaces de abordar la información con un enfoque crítico y contextual. A continuación les voy a hablar acerca de las citas. Las citas son una herramienta fundamental en la escritura académica y científica. Citar es mencionar las palabras o las ideas de una persona. Estas palabras o ideas, al ser escritas o dichas por un autor, en nuestro caso, un profesor o un estudiante, se constituyen la cita. Mediante el uso de comillas o de cambios en el formato, se le indicará al lector que está leyendo una cita. Su objetivo es respetar las ideas del autor para evitar el plagio, para dar crédito a una idea ajena que puede ser usada en el trabajo o estudio, evitar el plagio involuntario, identificar el texto que fue tomado como referencia en un tema, reconocer el trabajo de otros autores y fundamentar nuestras contribuciones en las investigaciones anteriores. Cita directa o textual. Es el texto de otro autor que se inserta dentro de un trabajo escrito usando sus palabras exactas. Para usar una cita textual se utilizan reglas internacionales como las normas APA. Es importante saber realizar una cita textual para respetar lo que el autor principal quiso plasmar. Dejar de un lado el origen de una información puede ser peligroso, pues estaría cometiendo plagio. Es por ello que se debe tomar en serio y saber la manera de hacerlo correctamente. Para analizar diferentes fuentes de cita, existen varias herramientas y métodos que pueden ayudar a evaluar la calidad y fiabilidad de las fuentes. Cita indirecta o paráfrasis. Es explicar o resumir lo que expresó o investigó otra persona, pero no con sus palabras exactas. La cita indirecta es una forma de mencionar las ideas de un autor utilizando tus propias palabras. No es necesario incluir comillas en una cita indirecta. Las paráfrasis consisten en expresar una idea en palabras distintas a su forma origen. Al parafrasear, es importante asegurarse de que se entiende el planteamiento original y que se ha conservado el sentido del mismo. Características de las citas textuales. Exactitud de lo citado. Se mantiene idéntico a lo que expresa el autor, pues se conserva todo lo que comprende la idea original. Facilidad de ubicación en el texto. Podemos verlas entre comillas, cursiva u otro tipo de letras de acuerdo a su tamaño. Créditos al autor. Independientemente de la manera en la que se presenta en el texto, largas o cortas, debe darse el crédito a su autor. Están reflejadas al final del trabajo con sumo detalle. Todas las citas utilizadas deben quedar reflejadas al final en la bibliografía. Tipos de citas textuales. Pueden estar enfocados en el texto, autor y año. Citas textuales cortas. Las citas cortas deben tener menos de 40 palabras, deben estar entre comillas para indicar su inicio y final. Ejemplo, enfocadas en el autor. Morales 2008 comentó: la traducción que requiere el proceso poético es única. Página 35. Citas textuales largas. Su tamaño es mayor a 40 palabras y debe ir sin comillas. Se debe terminar la cita con un punto y luego hacer referencia de dónde fue tomada la idea. Ejemplo, pero las mujeres pasan siempre en un grupo, me escondí y esperé. La Mauricia pasó con su botijo y la arrastré. Cada día se escapó después para encontrarme, temblando por el miedo al marido, a veces temprano y a veces tarde, aquel lugar que yo conozco, en la casa que hice por mi mano para vivir con mi mujer en la misma del gringo noruego, vive con su marido. Página 57. La definición de las referencias bibliográficas son una lista de fuentes que se han utilizado a lo largo de una investigación, tesis, proyecto o monografía, entre otras. Las referencias bibliográficas son fundamentales para incorporarlas a trabajos académicos y deben elaborarse de un modo determinado para cumplir con los estándares de las reglas del estilo específicas. Citas en el texto. Las citas en el texto pueden ser de tipo parentético, en notas o numéricas, dependiendo del estilo de la citación utilizada. En el caso de la cita parentética, se coloca la referencia de la fuente entre paréntesis directamente en el texto.
incluyendo el apellido del autor junto con la fecha de publicación y también el número de la página. La cita numérica implica numerar cada una de las fuentes en la lista de referencias y utilizar el número correspondiente al citar una fuente. El formato de las referencias bibliográficas varía según el tipo de recurso citado, como monografías, patentes, materiales cartográficos, recursos electrónicos, música, grabaciones sonoras, fotografías, material audiovisual, entre otros. En resumen, se podría decir que los tipos de referencias bibliográficas incluyen diferentes estilos de citación, formatos de referencia y tipos de citas en el texto, y es importante seguir las normativas específicas de cada estilo al elaborarlas. ¿Para qué sirven las referencias bibliográficas? Uno de los motivos por los que se utilizan las referencias bibliográficas es para dar crédito a los autores en quienes se apoya el texto o de quienes son tomadas las citas textuales. De esta manera se evita correr riesgos de sanciones por fraude o por plagio. Un ejemplo de una referencia bibliográfica en el estilo APA de un libro vendría a que colocamos el primer apellido con letra mayúscula, seguido de la coma y las iniciales de los nombres, separadas por puntos. Continuamos entre paréntesis el año de publicación, seguido de un punto y el título del libro, la primera letra con mayúscula y por último el nombre de la editorial. Muchas gracias, Magíster. Esta ha sido nuestra presentación. Bueno, muchísimas gracias al grupo número 12. Yo creo que han sido bastante claras con su exposición, los ejemplos que acaban de poner. Vamos a escuchar el grupo número 13 y luego complementamos la explicación de estos dos temas. Grupo 13, por favor. ¿No está? ¿Aló? ¿Magister? Sí, sí, le escucho. Buenas noches, Magister. Ya, mi compañero ya va a compartir. Listo, muchas gracias. Pone desde el inicio. Buenas noches, Magister. Buenas noches, compañeros. Somos del grupo 13 y vamos a exponer sobre las estrategias de la situación comunicativa. La siguiente. ¿Qué es la situación comunicativa? La situación comunicativa se denomina al conjunto de elementos que intervienen en un acto de comunicación, como lo pueden ser el emisor, el receptor o el destinatario, el mensaje, el código y el canal, pero también se le puede atribuir al lugar y el momento donde se concreta el acto comunicativo. Siguiente. Emisor. Es quien emite el mensaje y el emisor puede ser individual o colectivo. El emisor elige la información que desea transmitir y selecciona la forma en que quiere hacerlo. Siguiente. Receptor o destinatario. Es quien recibe el mensaje y al igual que el emisor puede ser individual o colectivo. Este elemento tiene una gran importancia en el área de la comunicación, ya que será el encargado de recibir y de codificar el mensaje para conseguir que exista una buena comunicación. Si el receptor entiende que el mensaje ha sido recibido, se podrá hablar de que el proceso comunicativo ha sido óptimo y se han conseguido los objetivos iniciales que se esperaban. Siguiente. Mensaje.
Es la información que envía el emisor al receptor. En el mensaje van incluidos los datos o información que quiere el emisor que tenga en conocimiento a la persona que lo recibe. Siguiente. Código. Es un conjunto de sistemas de señales o símbolos que se utilizan para transmitir un mensaje específico. Es decir, son elementos y reglas que deben ser reconocidos por el emisor y el receptor para entender fácilmente el mensaje que es enviado. Un ejemplo de código es el idioma, como lo puede ser el español o el inglés. Siguiente. Canal. Un canal es un medio de comunicación por el que pasan las señales portadoras de información que pretenden intercambiar el emisor y el receptor. Este elemento es imprescindible, ya que para que un mensaje pueda difundirse y conocerse, habrá que darlo a conocer por un canal determinado. Por ejemplo, podemos poner como algunos ejemplos del Internet, medios de comunicación como los teléfonos o cartas y también redes sociales. Ejemplo. En este caso, para que entendamos estos 5 factores, puse un ejemplo rápido. Para algo que nos haya pasado de manera común a todas las personas es cuando los usuarios de atención al cliente de Claro nos llaman a nosotros. Entonces, en esa situación, el emisor sería la persona encargada de atención al cliente de la compañía de Claro. El receptor podría ser cualquiera de nosotros o un cliente de Claro. El mensaje sería la información de planes o beneficios que Claro nos puede ofrecer a nosotros. Y el código en este caso sería el idioma español. Y el canal sería por medio de una llamada telefónica. Siguiente. Siguiente. Ya buenas noches, compañeros. Yo voy a continuar con lo que serían los propósitos de la comunicación. Entonces, para entender primeramente qué son los propósitos de la comunicación, debemos de entender que todo tiene una finalidad de cómo nosotros queremos expresar nuestro mensaje. Entonces, nosotros también en este mensaje debemos dar todas nuestras ideas, nuestras emociones, todas esas conexiones significativas que nosotros debemos dar para entender el mensaje. Esto debe ser de una manera mutua, tanto que, como dijo mi compañero, el emisor y el receptor se entienda lo que se quiere decir. Entre estos elementos también es importante nosotros debemos tener lo que es el contexto, es el saber qué queremos comunicar, qué es lo que el mensaje que queremos dar. Perdón, Kevin, le silencié el micrófono, estaba silenciando a los demás compañeros y le silencié a usted también. Reactívele, por favor. Ya. Entonces, un poquito para recapitular, estamos en lo que es el contexto de la información. Entonces, era como les decía, es lo que vamos a nosotros a expresar. Por ejemplo, yo al realizar esta exposición, necesito saber cuál es la construcción de mi discurso, hacia quién va dirigido, las personas de qué edad son mis compañeros, ya son profesionales, entonces debo saber hacia quién voy a dirigir este mensaje. Entonces, yo al saber esta construcción, los elementos de la construcción del discurso, debo saber qué lenguaje utilizar para que este mensaje se pueda entender de una manera correcta y a través de qué canal sería. Entonces, en esta exposición sería mediante unas exposiciones de manera virtual. Ya, entonces nosotros tenemos 4 propósitos en lo que es para poder comunicarnos. Lo que sería la primera sería la informar, que sería la función representativa para dar un mensaje. También tenemos el propósito de entretener, que sería una función más amena, una manera de expresarnos. También tenemos el propósito de persuadir, que sería una función más apelativa para que se consiga una acción. También tenemos el propósito de actuar. Este propósito también es de persuadir, pero este va hacia más direccionado hacia una acción y un pensamiento en concreto. Dentro del elemento de que es informar, nosotros tenemos que esta es principalmente para dar datos y saber en general de cómo se construye. Por ejemplo, aquí tenemos 4 imágenes y se pueden informar de maneras distintas. Por ejemplo, tenemos el primero que sería para explicar, para dar a conocer un proceso. Yo les puedo decir acerca de la imagen en la cual nosotros podemos explicar, por ejemplo, cómo se genera la lluvia, que todos sabemos que se evapora, otra vez regresa a las nubes, y por medio de la lluvia regresa a los ríos, pero otra vez será evaporada.
pero por ejemplo también podemos informar una manera de describir las características, que por ejemplo no es lo mismo que llueva en la costa que llueva en la Amazonía, ya que allá por la humedad es mucho más intensa la lluvia. Ahora también podemos lo que es informar a través de las definiciones. La definición podemos darle que la nubosidad también puede ser diferente. Por ejemplo, no es lo mismo la niebla que lluvias pesadas o nubes más pesadas que se generan en la Amazonía. Y también tenemos el informar de una manera de exponer. Esta manera de exposición sería mucho más extensa y, por ejemplo, yo les puedo hablar acerca de la lluvia, pero ya más explícitamente, como por ejemplo el fenómeno del niño y todas las consecuencias que esto puede traer a manera de que crece las lluvias o de la creciente de los ríos. La siguiente función que tenemos sería el de entretener. Esta sería algo para que el público pase de una manera amena, pase un rato más agradable. A diferencia de la atención que es la informal, esta no se divide como que en algunos propósitos específicos, sino sería una definición más clara de que las personas pasen, como ya le dije, de una forma amena. Esta lo podemos ver en casos, por ejemplo, de cuando estamos viendo algún comediante, cuando estamos charlando con amigos, o una narración más vivencial. Tenemos el elemento de persuadir. Como lo sabemos, persuadir es influir sobre alguien, influir en el mensaje para provocar algún cambio. También tenemos aquí lo que sería el motivar a la acción. Sería que el mensaje se comunique para que las personas cambien de inmediato su acción. También tenemos el persuadir, pero de convencer para formar. Para nosotros dar un mensaje que se quede en su formación, se quede en su persona, y persuadir más bien serían sus ideas. Tenemos el persuadir, el elemento de persuadir, convencer para reforzar. Nosotros podemos persuadir, por ejemplo, para reafirmar una idea. En el caso les puedo dar el ejemplo de cuando nosotros estudiamos lo que es el sistema solar, que cada vez es como que antes estaban varias teorías sobre esto, pero cada vez se fue reforzando la idea a base de investigaciones científicas de que el Sol era el centro de nuestro sistema solar. Y tenemos la persuasión para convencer y cambiar. Esta manera de persuadir sería para cambiar una acción. Nosotros, por ejemplo, lo podemos ver ahora en el tema del reciclaje, que nosotros nos llega el mensaje para persuadirnos a cambiar nuestras acciones. También tenemos el cuarto elemento, que sería para actuar. En esta manera es para que nosotros, al igual que el persuadir, pero esta viene mucho más enfatizada en acciones que muevan nuestros pensamientos, muevan nuestros ideales. Lo podemos ver, por ejemplo, en una charla magistral con algún profesor que nos hable no solamente de informar, de darnos del aprendizaje, que lo haga algo más vivencial, basado en sus experiencias. Entonces nosotros tendríamos esa idea de yo también quiero realizarlo, o su idea todo lo que yo aprendí de tal profesor me sirvió para yo crear una idea y crear un movimiento en base a lo que yo aprendí. Ese sería a continuación mi compañero. También se debe mencionar que el emisor utiliza un tipo de lenguaje, tono de voz y gestos acordes con la situación comunicativa, las circunstancias en las que conversan y el propósito. El tono de voz se refiere a cada uno de los cambios de tono que se producen al hablar, ya que este es el modo particular de decir algo, según la intención o el estado de ánimo que se encuentra el emisor. Se utiliza y varía según el contexto en el cual nos encontremos. La entonación y el propósito del emisor. La entonación muestra la intención o el propósito del emisor, como informar, ordenar, preguntar y expresar un deseo o un sentimiento. El tono de voz, entonación y propósito del mensaje varían dependiendo a quién se envía el mensaje y el propósito del mensaje, ya que no se utiliza el mismo tono de voz y entonación en un lugar de trabajo o estudio a comparación con el que se emplea con un grupo de familia o amigos. Gracias. Bueno, como ustedes acaban de escuchar a sus compañeros, que me imagino que terminaron, ¿no es cierto? Sí, magister. Sí, ya, perfecto. Eh, lo que estamos viendo en la unidad 4
son estrategias de comprensión lectora, ¿no es cierto? Estrategias, ¿sí? La primera parte tiene que ver mucho con esta búsqueda de información, como decían las compañeras, esto del Google académico, esto de los buscadores, los metabuscadores, utilizar los gestores bibliográficos, es decir, toda la parte académica que sirve justamente para entender lo que se aprende, ¿no es cierto? Y poder llegar a la práctica. Todo eso tiene que ver con la primera parte. Y lo segundo tiene que ver cómo nosotros transmitimos los mensajes según varias necesidades. Estamos viviendo una etapa complicada en el país donde los mensajes llegan acorde a lo que quiere, no sé, la gente quiera que nosotros sepamos, ¿no es cierto? O no sepamos, ¿sí? Nosotros no sabemos en realidad, ¿no? Toda la verdad de lo que está sucediendo en el Ecuador. Entonces, lo que nos transmiten los medios de comunicación, lo que nos llega por WhatsApp, lo que nos llega por Facebook, ¿sí? Tiene que ser filtrado, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para saber primeramente si es verdad, si no es verdad, tenemos que comprobar las fuentes, etcétera. Entonces, si ustedes se dan cuenta con este mensaje, con este ejemplo, vienen a ser un complemento a estas dos situaciones. Tanto esta cuestión de las citas, de los contrastes de fuentes, etcétera, y la cuestión de la elaboración de los mensajes. ¿Sí? Entonces, como decía los compañeros casi al final, ¿no es cierto? Cuando un profesor dice, nos enseña a través de sus experiencias, nos transmite algo real, ¿no es cierto? Que va mucho más allá de lo que está en la teoría. ¿Sí? A todo eso yo todo el semestre les he venido diciendo, eso se llama aprender haciendo. Entonces, cada vez que nosotros armamos, construimos un mensaje para transmitir, para enseñar, para entretener, para para el objetivo que usted crea conveniente, para exponer, etcétera, sí, tiene que pasar por varios filtros, ¿no es cierto? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Luego quisiera, por favor, que me colaboren diciéndome que cómo vivieron esa experiencia que vamos a ver a continuación y luego continuamos con la clase. Justo, bueno, el video es súper cortito, lo vamos a ver, lo vamos a escuchar y luego les digo qué hacer con el video que acabamos de hacer. Hacemos una actividad súper cortita y voluntariamente me van a decir cuál fue su experiencia, ¿sí? Primero vamos a ver el video, luego les digo de qué se trata. Pongamos mucha atención, por favor, muchísima atención. Es un video que todos en algún momento en la vida hemos escuchado, hemos visto y es muy conocido por todos. Así que, por favor, pongamos mucha atención.
Bien, ¿quiénes de nosotros no hemos escuchado, ¿no es cierto?, leído o nos han leído este cuento? Yo pienso que es conocido por absolutamente todos. Vamos a hacer un ejercicio súper sencillo. Lo que vamos a hacer, vamos a tomarnos yo creo que no más de unos 15 minutos máximo. Es 6:55. A las 7:10 volvemos. Lo único que tenemos que hacer, mis estimados, es un ejercicio muy parecido a lo que ya está en la tarea en el SIU. Vimos el video, sabemos todos la historia de Caperucita Roja y el Lobo. Lo que vamos a hacer es cambiarle el final. ¿Sí? Entonces, aquí hay dos ejercicios, ¿no es cierto? El primero, usted sabe que Caperucita Roja deja un mensaje, una moraleja. Para muchos, este cuento no es para niños, sino que deja un mensaje muy profundo. Para otros, obviamente, el mensaje es justamente para los niños. Entonces, quiero que analice qué mensaje nos deja Caperucita Roja primero y luego le cambiemos el final, como usted quiera. Sí, depende de su imaginación. Le cambia el final y nos da la nueva moraleja. No sé si está claro. Algo así tiene que ver con la tarea y luego vamos a ver qué tiene que ver con todas estas estrategias de comunicación que hemos venido viendo durante la unidad 4 y prácticamente durante todo el semestre. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Espero me colaboren. Luego vamos voluntariamente preguntando quién desea compartir esa experiencia y entonces nos vemos, o sea, no nos vamos a desconectar, lógicamente. Vamos a trabajar estos 15 minutitos y 7:10 empiezo a preguntar cómo les fue con esta actividad. ¿Sí? No hay preguntas, yo igual estoy conectado, no me voy a ninguna parte. Si tiene alguna duda, por favor, me la hace saber. Espero su colaboración. Como decían los compañeros, se aprende haciendo, se aprende a través de la experiencia, no hay otra forma. ¿Sí? Entonces, 7:10 empezamos a compartir esta experiencia. Si tienen alguna pregunta, yo estoy aquí conectado. Entonces, estos 15 minutitos, por favor, trabajemos en esta actividad. Solamente me van a decir, usted no tengo una hojita y simplemente me van a decir qué es lo que encontraron o cómo les fue con esta experiencia. Listo. Dígame, estimada Diana. Diana me estaba levantando la manito.
Vamos finalizando, 2 minutitos más y empezamos a preguntar. Bueno, vamos a empezar a conversar de esto. Antes, estimada Diana, ¿sí está por aquí? Buenas noches, Magíster. ¿Cómo está Diana? Quiero hacerle una pregunta porque en realidad vengo a algunas clases preocupado de una situación. No sé si ustedes tienen la respuesta, no sé, ¿no? A mí me sucede solo con ustedes que te salen de las clases, a veces inclusive me llegan a, no sé cómo hacen, pero me llegan a bloquear a mí algunas funciones. La semana anterior tuvimos que cortar la clase y desconectarnos porque en realidad no me funcionaba y resulta que yo pensaba que era el Teams, pero me pasa solo con ustedes. Y estuve en la universidad la semana anterior, viernes, me parece que fuimos a la universidad, y resulta que las compañeras dicen lo mismo. Sí, entonces, estimada Diana, ¿sí me podría explicar qué es lo que está pasando? De hecho, Magíster, tenemos este inconveniente desde hace semestres atrás, desde que prácticamente comenzamos el segundo semestre, tenemos este inconveniente. Nos han dividido por esta razón los paralelos incluso. En otras, tenemos la teoría de que puede ser uno o pueden ser algunos que hacen este tipo de mal uso de su libre albedrío, porque tienen la costumbre de los compañeros que más hablan o los que menos les agrada, les sacan. Inclusive en el anterior semestre, en otro paralelo, tuvieron como fuga masiva. Comenzaban a hablar, les comenzaban a sacar, a sacar, a sacar. Y hasta ahora ni siquiera en sistemas de la universidad no nos han dado tampoco una solución. Por eso es que hemos optado en cada clase con cada magíster de pedirles de favor que tengan siempre los bloqueos activados, porque es la única manera de tener clases tranquilamente. Ya, le pregunto porque el semestre anterior con ustedes yo no tuve ese problema. Es que Sí, nos revolvieron nuevamente los paralelos. Entonces, unos se pasaron al A, otros se pasaron al B. ya. Y Ujú. claro, yo me acuerdo el semestre anterior que la magíster Carlita le había dicho, no me acuerdo, creo que era Cristian Pacheco, le había dicho que
esto pasa en todas las clases, menos en las mías, ¿no? Entonces, porque yo le tenía bloqueado, hay algunas funciones para bloquear, lógicamente, pero que lastimosamente toca activar al momento que ustedes exponen. Entonces, el momento que ustedes exponen, toca quitar esos permisos y ahí es cuando empiezan a sacarse, empiezan a mutear los micrófonos. Pero con ustedes, a mí, yo les decía eso a mis compañeros, a mí no me pasaba, pero este semestre al principio tampoco me pasaba, pero de un tiempo para acá ustedes se van dando cuenta que sí me pasa a mí también. Entonces es verdad, bastante molestoso. Uno creería, ¿no es cierto?, séptimo semestre de universidad, que estas cosas no pasan. No me pasan ni con los chicos de décimo de básica, estamos en clases virtuales, ni con ellos me pasa. Sí. Entonces es doloroso, ¿no? Porque, perdón por la palabra, pero si es que es algo, si es que es un varón quien está haciendo esto, quisiera que sea hombrecito, ¿no? Y diga, yo les estoy bloqueando, yo no les voy a dejar dar clases, pero que sea varón y lo diga. No así tan escondidos, perdón que me exprese así, pero como ratas haciéndolo a escondidas, ¿no es cierto? Porque eso es lo que hacen. Perdón que les diga, si yo me he estado conteniendo este tiempo, pero las ratas hacen eso, ¿no es cierto? Las ratas se esconden y hacen las cosas escondidas. Qué pena que aquí tengamos ratas que se escondan en la fachada de estudiantes y hagan este tipo de cosas que son vergonzosas. Una vergüenza para ellos, una vergüenza para sus familias. Ojalá no sean casados, ojalá no tengan ni hijos, porque sería una vergüenza de papás, sean hombres o sean mujeres, ¿no? Yo en séptimo B no me pasa esto. En cuarto, en sexto de psicología no me pasa esto. En tercero, en cuarto de comunicación no me pasa esto. Solo con ustedes me pasa esto. Entonces yo también tengo un límite de paciencia, no me he pronunciado al respecto, pero yo creo que ya era hora. ¿No es cierto? Quien se ofende con lo que estoy diciendo es porque es esa persona, así de simple. Yo lo que estoy diciendo, y eso está grabado, ojo, cualquiera de ustedes pueden coger esta grabación e indicarle al señor rector si es que quiere. Yo lo que estoy diciendo es que si es un varón, que sea hombrecito, ¿no es cierto? Y si es mujercita, que sea mujercita de verdad. Y digan, yo no les voy a dejar dar clases, de frente. Sí, no sean ratas ahí escondiéndose, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de psicólogos van a ser? No me quiero ni imaginar estas personas. No me quiero ni imaginar. Imagínense que estén perjudicando a otros estudiantes, a los profesores, a la universidad. ¿Qué tipo de profesionales van a ser? Es, ¿qué les diría yo? Bochornoso, ¿no? Vergonzoso, en realidad. O sea, que me da vergüenza ajena, me da a mí. Que estén ahí, magíster, me sacaron de la clase, magíster, me mutearon el micrófono. Ah, me da vergüenza de esa gente. Son parásitos de la sociedad. Están viendo que la sociedad saca a pedazos y aquí hay payasos que empiezan a sacar a los compañeros de las clases. ¿Qué tipo de gente, no? Que tengo. Dígame, estimada Marta. Magister, sí, respecto a lo que está diciendo, sí es verdad, no es tanto la cuestión de paralelos y que nos devuelven, nada de eso. E inclusive, perdón. De hecho, magíster, usted tiene razón. Porque inclusive si para ustedes como nuestros tutores que nos enseñan, imagínense para nosotros como alumnos, esto es clase tras clase tras clase. Y como tutores nos toca estar ahí, por favor, magíster, los bloqueos, por favor, magíster, los bloqueos. Cada uno de los compañeros, inclusive, o sea, sí se frustran porque son los que a veces más actúan o simplemente están callados y solo quieren entrar a su clase y aprender. Pero no hay una colaboración como tal. De eso mismo lo Ya, quería decir. Yo soy una de las que más silencia en Magister. Tengo, mejor dicho, un informe porque sí, yo tengo más, sí es verdad, como decía la compañera Diana, no son uno, ni son varios, son como 2 o 3 máximos.
como a veces la magíster Verónica me sabe decir que le ayude para cuando van entrando, que le ayude a ir poniendo como administrador para que dejen que les cambie la función. Ajá. Inmediatamente me cambian e inclusive me niegan la entrada. O sea, ni siquiera logro acceder porque como sale en la pantalla que estoy en sala de espera, me niegan la entrada. Entonces, y lo que le quería comentar era que el año pasado con usted no pasaba porque ya habíamos hablado con la magíster Carlita, con algunos, con el compañero Cristian habíamos estado hablando porque como ASO queríamos hacer un informe sobre esto y pedir que hagan algo, pero el magíster Saúl nos dijo que de sistemas le decían que no hay manera de poder saber quién es. Entonces, sí tenemos una sospecha de más o menos quiénes pueden ser. Yo igualmente con mi nombre y mi firma y mi número de cédula pensaba mandarme, da igual que digan que yo soy la que estoy dando estos nombres, porque sí es verdad que, o sea, es demasiado molestoso. Ha habido otros profesores que han tenido que suspender las clases porque no dejan dar la clase, han tenido que suspender. Y ya le digo, no es cuestión de los paralelos porque parece que o sea, ya viene este problema del segundo semestre. Lo que le quería comentar es que el semestre pasado con usted no pasaba porque no participábamos mucho. Este semestre, como usted ha hecho la clase más, o sea, que tenemos que exponer, tenemos que participar más, ahí es cuando empiezan a silenciarnos. Entonces, en las otras clases, si de ley la profe Zambrano, la profe Angelita nos hace participación en clase, nos califica, tal, entonces ahí es cuando empezamos a tener problemas. Por eso el semestre pasado nosotros nos dimos cuenta que con usted no pasaba tanto porque no había tanta participación. Ahí es cuando empieza a aparecer, no sé, y sé que ha pasado también en otras clases. Tuve noticias de que hace unos 15 días en una estaban exponiendo con la profe Zambrano y también hubo así mismo una compañera que la silenciaban, que ella tuvo que ponerse brava porque parecía que no la dejaban dar la exposición. Entonces sí pasa en el otro paralelo con otros docentes, no tanto como en este, pero sigue pasando. Sigue pasando. Sí. Sí, claro, el Y semestre es anterior sospechoso porque es solo perdón, y es sospechoso porque es solo en el séptimo. No hay otros paralelos que tengan ese inconveniente. Así es. El semestre anterior, claro, conmigo tenían 1 hora. Entonces yo no hacía exposiciones porque se me acababa la hora y al menos acuérdese que el semestre anterior hicimos proyecto de investigación y claro, por eso era lo que dice Marta, ¿no? No había exposiciones conmigo porque teníamos 1 horita y 1 hora, casi imposible planificar exposiciones. Pero bueno, si ustedes tienen los nombres, sería bueno que exista la forma de hacerlos públicos, ¿no? Porque siquiera por eso, de la vergüenza, siquiera se retiren de la carrera, por último. Sí, yo sé que es delicado, pero tiene que haber alguna forma, ¿no? Que salgan esos nombres, porque ustedes sospechan quiénes son. Están en esta paralela y están conectados porque le empezaron a sacar a Diana. Sí, entonces, ojalá estén escuchando. Entonces, imagínense, fuera bueno publicar y aunque sea de la vergüenza se retiren, o sea, que no tuvieran cara de seguir en clases. Sí, qué pena por esa gente. Bueno, el país cae, repito, cae a pedazos y gente como esta fastidiando la vida, imagínense, de gana, o sea, ¿cuál es el sentido, no? ¿Qué sentido tiene? Si no les interesa, no entran a clases. Si quieren, les ponemos 10 en todo y pasan de semestre. Si quieren el título sin saber nada, bueno, les regalamos. Pero no, yo estoy indignado, la verdad. O sea, a mí no me pasaba, no me ha pasado, ni con los chicos, como les digo, de 10º de básica me sucede, ahora que estamos virtuales. Y sería o sea, ¿quién se va a imaginar que estudiantes de 7º semestre de una universidad estén haciendo esto, ¿no? Qué pena. Pero bueno, tenemos que seguir y les pido disculpas también a la gran mayoría de ustedes que obviamente lo que quieren es aprender y ser unos buenos psicólogos. ¿Sí? Qué pena que me tengan que tomar minutos de la clase para hablar de esto. Pero la semana anterior ustedes vieron, no pude seguir con la clase. Me tocó desconectarme y terminar ahí, así que, o sea, lo consiguen, ¿no? Como me dice Marta, otras compañeras también han tenido que suspender clases por esto. No sé cuál es el objetivo. Pero bueno, ya queda en la conciencia de cada quien. Ojalá algún día esos nombres salgan a la luz. Y la vergüenza ni siquiera encuentren trabajo.
Bueno, ¿quién tiene volviendo ya la cuestión de la pequeña actividad, hacer solamente un repaso de lo que va a ser la tarea? ¿Quién voluntariamente me quiere decir qué es qué final le dieron a este cuento? ¿Qué giro le dieron a la moraleja? ¿Quién quiere decirme, por favor? Estimado Pablo, cuénteme. Magíster, buenas noches, Buenas noches. compañeros. No, estaba del teléfono y recién me pasé al computador, no pude ver bien el video si lo compartió, pero ya mencionaron que era la Caperucita Roja y Eh, todos sabemos del cuento. ya me enfoqué en con respecto a como todos sabemos, Caperucita va a igual a la casa de la abuelita todos los días, pero le recomiendan que tenga cuidado con lo que es el personaje del lobo. Pero en este caso el lobo no es, digamos, un animal salvaje, sino más bien es un personaje a quien le denominan el lobo. O sea, es una especie de reconocido por la gente delincuente o un tipo de Robin Hood, quien se dedicaba a robar para, digamos, dar alimento a otras personas. Entonces, eh, Caperucita se encuentra con él y tantos días que le intenta robar, ella nunca se deja y más bien como Caperucita es educada, le convence a él a todas las ofensas que él le hacía hacia ella la tomaba de otra manera y le reflejaba más bien tranquilidad y él se sentía bien cada vez que ella iba en el transcurso del camino. Entonces él siempre trataba de buscarle y buscarle. Entonces pasa así tanto tiempo que se hacen amigos. Bueno, eso sería el cambio que le hago. A lo que Ya. voy es el mensaje final, es que a veces la exclusión, como el lobo fue excluido, que todos decían que era algo malo, es la sociedad y él se sentía reprimido por eso. Entonces vio en personaje de la Caperucita Roja que alguien a pesar que le trataba mal, o sea, le respondía y le trataba de llevar una buena conversa. Entonces, el buen trato, la cortesía, el conocimiento de Caperucita convenció y cubrió esas partes negativas de aquel personaje lobo. Como decíamos en estos días, por la situación de violencia que estamos, la gente decía los buenos somos más, entonces siempre la parte positiva, la parte buena está más que lo negativo. Ese es el mensaje, profe. Gracias, estimado Pablo. Qué chévere, ¿no? Verán que hemos hecho de un ejemplo tan sencillo como el cuento de la Caperucita Roja. Usted va capaz que dice, es un cuento para niños, ¿no es cierto? Pero nosotros, recuerden que nosotros cuando leemos un libro, un texto, nos adueñamos, ¿no es cierto? El escritor deja de ser el dueño de lo que escribió y los lectores son pues, los nuevos responsables del manejo de esa información. Pues miren, lo que Pablo ha hecho es darle otro giro a la historia y otra moraleja, ¿no? Que te dirá, ¿está bien eso? Sí, es una estrategia de comprensión lectora, ¿sí? Cuando damos el giro a las historias, cuando cambiamos las moralejas, cambiamos un poco el final, inclusive podemos cambiar unos capítulos del inicio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es una buena estrategia para comprender. Usted ya se va a topar eso en la tarea. Bien, ¿quién más? Dígame, estimada Sandra. Buenas noches, profe. Bueno, yo les voy a leer la mía. Claro, gracias. Ya. Dice, había una vez una llamada Caperucita Roja, conocida por todos en el pueblo por su capa escarlata.
Un día, su madre le pidió que llevara una cesta con golosinas a su abuela enferma, que vivía al otro lado del bosque. Caperucita Roja aceptó la tarea con alegría y se adentró en el bosque. Mientras caminaba, se encontró con un amable lobo que en lugar de ser astuto y malvado, era simpático y conversador. El lobo le pidió a Caperucita Roja que compartiera su camino y le contara historias sobre su abuela. Mientras conversaban, un leñador los escuchó y se unió a ellos. Juntos llegaron a la casa de la abuela y descubrieron que la anciana se sentía sola. Decidieron pasar tiempo con ella, compartiendo risas y cuentos. La moraleja de esta es que a veces las apariencias pueden engañar y es posible encontrar amigos en lugares menos esperados. La verdadera magia está en la amistad y la generosidad, transformando un cuento clásico. Ya, esa es la moraleja. Bien, muchísimas gracias, Sandra. Excelente, vean cómo cambia la historia y sobre todo el mensaje que queremos dar a través de un cuento clásico, como dice Sandra, ¿no es cierto? Interesante, estimada Ariane, cuenta. Ya, maestro. Al contrario de mis compañeros, yo le cambio la historia justo en el momento cuando el lobo le pide que tome el atajo largo. Aquí sería, en lugar de tomar el camino largo, tal como le indicó el lobo, que se cuestiona a sí misma sobre cuál sería la mejor decisión. Es decir, que piense en la idea de que va a llegar más tarde a su destino y que su abuelita le está esperando. Después de realizar su respectivo análisis, después de que el lobo se vaya, ella tome el atajo corto con astucia y rapidez, llegando pronto a su destino para posterior a eso asegurar bien la casa y no permitir que el lobo ingrese. Como moraleja, sería como que el cuento nos invita a reflexionar sobre las personalidades altamente influenciables y la raíz emocional de la que parte, como puede ser la baja autoestima, falta de conocimiento y la falta de voluntad para investigar y realizar un análisis crítico de la situación, en lugar de solo hacer lo que otros dicen. Qué bien, excelente, muy bien. Sí, chévere, vean, qué bonito este ejercicio, ¿no? Imagínense hacer esto claro, obviamente de algo más complejo, que es lo que ustedes van a hacer en la tarea. Yo estoy ansioso de leer esos resultados que ustedes van a publicar. Acuérdense que, bueno, yo la verdad recién me enteraba, ¿sí? Que este cuento de la Caperucita Roja habla sobre el abuso a la mujer, sobre el machismo y cosas por el estilo, ¿no? Yo recién descubrí eso. Entonces yo no sabía que había un mensaje ahí mucho más, ¿cómo les diría? Mucho más profundo. ¿Cierto? Hay un mensaje social. También la situación de que, como decía Diana, las decisiones de tomar uno u otro camino en la vida, que esas decisiones se van tomando día a día. Entonces, estas actividades nos demuestran todo lo que hemos venido viendo en el semestre. Sí, yo les he repetido creo que todas las clases, que cuando aprendemos a leer comprensivamente, lo que nos permite a nosotros es mejorar nuestra capacidad para resolver problemas, ¿no es cierto? Sí, no dejarnos de influenciar. Por eso saben decir, no, la gente que no lee está condenada a decir lo que otros, a hacer lo que otros dicen. Es así de simple. Entonces, y bueno, ¿alguien más, por favor? ¿Qué más podemos decir sobre esto? ¿No? ¿Nadie más? A ver, estimada Mirta, cuenten. Magíster, buenas noches, compañeros. Bueno, yo cambio la historia al momento que se separa Caperucita Roja del lobo en el camino, ¿no? Dice, cuando el lobo se separó de Caperucita, se puso a pensar de la forma tan amable y cordial que la niña le trató, así que se le ocurrió una gran idea. Al momento de que Caperucita Roja llegó a la casa de la abuelita, para su sorpresa, se da cuenta que Al momento de que Caperucita Roja llega a la casa de la abuelita, para su sorpresa se da cuenta que lo tenía escondido al lobo en su armario. Resulta que el lobo, cansado de su mala reputación y en agradecimiento a la amabilidad de la niña, decide volverse vegetariano.
La abuelita le pide disculpas a Caperucita de haber escondido al lobo, ya que ella temía que por el miedo salga corriendo y se asuste. Desde aquel día, los tres fueron grandes amigos, uniendo fuerzas para cambiar el estilo de vida del lobo. Moraleja. La moraleja es que todos necesitamos de buenos amigos para poder cambiar las malas actitudes que tenemos. Bien, gracias, estimado amigo. Sí, excelente. Miren, yo pienso que ustedes son esto, ¿sí? No lo otro que hablaba hace un momento, ¿no es cierto? Son esto. Entonces, yo creo que si ustedes continúan así, justamente la gran mayoría, por más carrera virtual que sea, ¿no es cierto?, la modalidad, yo pienso que va a haber excelentes profesionales que los vamos a conocer más adelante. Bien, finalicemos solamente con una explicación corta, ya que los compañeros han hecho unas exposiciones bastante claras. Antes de olvidarme, perdón. Antes de olvidarme, grupo 14 y 15, no sé si están presentes, de todas formas, les voy a leer los temas para la próxima semana. Grupo 14. Sí estamos, magíster. Bueno, sí estoy. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Propiedades textuales para el grupo 14. Propiedades textuales. ¿Sí? Y el Listo, grupo magíster. 15, no sé si alguien está del grupo 15 presente. No, magíster, me parece que no están. ¿Está? Entonces, bueno, estimada Diana, por favor, el grupo 15 me va indicando que les toca exponer producción de texto. ¿Sí? Producción de textos, grupo 15. Ya, magíster, no sé. Muchas gracias. A ver, estimada Lilian, cuénteme. Sí, magíster, buenas noches. Era para preguntar acerca de la tarea. Si son todas las actividades que están ahí o toca escoger dentro de esas actividades una. No, todas. Ah, ya. Todas las actividades que están en la tarea tienen que hacer. Son 4, creo. No son muchas. Ya, magíster, gracias. Listo. Ahora sí, todavía está el grupo 14 y 15 con los temas para la próxima semana. Diana, me confirma, son 16 grupos, ya habíamos hablado de eso, pero quiero confirmar de nuevo porque tendría que dar otro tema al grupo 16 para la próxima semana. Sí, magíster, son 16 grupos. Ya, perfecto, muchas gracias. Entonces, 14 y 15 la próxima y la última clase del grupo 16. Tenemos, aparte de estas 2 clases más todavía, porque no hubo los juegos estudiantiles. Se suponía que esta semana no había clases, pero como se suspendieron... Profe, Sí, díganme. tal vez yo soy del grupo 16, tal vez el tema o nos da la próxima semana. Bueno, No sé si nos puede ayudar de una vez. si quieren les doy el tema de una vez al grupo 16. Sí. No hay problema. El grupo 16 tiene que cerrar con broche de oro, con texto directivo o instructivo. Texto directivo o instructivo es el tema. Ustedes saben que está, todo lo que están exponiendo está en la lectura base. También pueden consultar otras fuentes, por supuesto, pero por lo menos la base está en la lectura, en el librito nuestro. Listo. Vamos rapidito. Déjenme compartir. No me demoro mucho y nos retiramos. Bueno, el análisis comparativo de diferentes fuentes fue lo que primero expusieron sus compañeros. Cuando nosotros estamos realizando una investigación, ¿cierto? O cuando simplemente queremos leer algo,
¿Qué es lo que intentamos hacer? Lo que estamos intentando es comprender la realidad, ¿cierto? Por en el semestre anterior, cuando hablábamos, yo les decía, busquen un problema de investigación, ¿sí? ¿Para qué? Para transformar esa realidad, ¿no es cierto? Para eso sirven los proyectos de investigación o cualquier tipo de proyecto. Pero cuando nosotros investigamos, cuando nosotros leemos, lo que queremos es comprensión, ¿sí? Comprender. Ese es el objetivo fundamental. Y para eso, ¿no es cierto?, existen las fuentes de información que tienen que ser, obviamente, confiables, académicas, populares. Hablaban las compañeras de las fuentes primarias, fuentes secundarias, fuentes en línea, etcétera, ¿sí? Es decir, todo lo que genere información se considera una fuente. Ahora, ¿cuál es el rol, no solamente del investigador, sino el rol del ser humano? Es seleccionar esas fuentes, ¿no es cierto? Hoy más que nunca estamos viviendo una etapa tenaz de información falsa, ¿sí? Del 100% de información que llegó sobre este último problema en el Ecuador, yo considero que siquiera un 40% de la información falsa. Habían imágenes, habían videos, habían audios que sucedían en otros países, no eran del Ecuador. Entonces, ¿cuál es el objetivo de eso? Generar caos, ¿no es cierto? Generar miedo. Usted sabe que se controla a la sociedad muy fácilmente a través del miedo. Es lo que hizo la pandemia. Eso es ahora lo que quieren hacer los delincuentes con la información, ¿sí? Hay mucha gente que se cree todo lo que le llega, todo lo que lee en Facebook, todo lo que lee en Twitter, todo lo que llega a los grupos de WhatsApp, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener bastante cuidado, ¿sí? Pues nosotros, ¿no es cierto?, tenemos que evaluar esa credibilidad que tienen las fuentes, ¿sí? Por eso es que siempre diremos que las fuentes más confiables son las académicas, ¿no es cierto? No tanto las populares, porque si las populares fueran cierto, yo diría que, no sé, que es verdad que si usted pasa por debajo de una escalera, le va a tener mala suerte. ¿Quién cree en lo de la escalera? Sí, por ejemplo, yo. Yo tengo una superstición y es esta, no sé por qué. Creo que no tiene que ver mucho con la psicología, ustedes saben de eso. Yo no puedo pasar por debajo de una escalera. Eso es una creencia, es un dato popular. Eso no está comprobado por nadie, ¿no es cierto? Pero sin embargo hay gente que creemos en eso. Hay gente que cree que los gatos negros le van a dar mala suerte. Hay gente que cree que el hipo se quita con un susto. Bueno, entre otras cosas. Entonces, pero yo esa información no puedo poner, ¿no es cierto?, en un trabajo académico, ¿sí? Entonces, para eso estarán las fuentes confirmadas, comprobadas, ¿sí? Entonces, yo lo que compruebo, lo que sé que está comprobado, voy a creer. Sin embargo, hay estas otras creencias populares, son parte de la sociedad, que bueno, tal vez no le harán daño a nadie de esta forma, como el ejemplo que yo les pongo, ¿no es cierto? Pero si yo le digo, si mando un WhatsApp y les digo, van a poner una bomba en la UTN, ¿qué va a pasar? Que la gente va a salir corriendo, ¿sí? Se va a asustar, va a ser un caos. Tal vez se produzcan ahí sí accidentes, entre otras cosas. No sé si ustedes saben lo que le pasó a la radio Quito, me parece, la radio Quito, lo que le pasó hace unos años. Sí, estaban transmitiendo una novela de los extraterrestres de Orson Welles, me parece que era el autor. Estaban narrando la tele, una novela. Y la gente que escuchaba la radio, en ese tiempo no había televisión, ni internet, ni nada, había solo la radio. Y la gente que escuchaba la radio pensó que era verdad, ¿sí? Entonces empezó a hacer maletas, a coger a su familia, a empezar a huir de sus casas porque decían que los extraterrestres ya estaban en Quito. Entonces lo que hicieron en la radio es hacer una adaptación de esta novela de Orson Welles a la ciudad de Quito y decían que están en Quito, ¿sí? Que se cuiden, que no salgan, que no salgan, más bien decían, de las casas. Pero la gente entró en pánico y comenzó a salir de sus casas. Luego al final
en la misma narración dijeron que era una novela, que no se vayan a asustar, ¿no es cierto? Entonces la gente enojada, ¿qué es lo que hizo? ¿Alguien sabe esa historia? ¿Qué hizo la gente? Le quemó la radio. Le quemó la radio, exactamente, le quemó la radio de la ira, ¿no? Porque la gente se creyó, ¿sí? Y eso, miren, son las consecuencias de lo que puede pasar con la información. ¿Cuáles son los tips para las referencias bibliográficas? Ahí nos decían las compañeras, ¿no? Utilizar buscadores, ¿no es cierto? Ahora hay muchos buscadores, inclusive el Google, usted pone Google Académico y ya tiene un buscador gratuito, fácil de utilizar, ¿sí? Para poder buscar información y lógicamente todas estas plataformas de las revistas científicas, ¿no es cierto? Evitar exceso de autocitas, ¿sí? Es decir, no voy a abusar de lo que a lo mejor yo escribo, ¿sí? Tengo que buscar a alguien que valide lo que yo digo. No citar apuntes de clase no publicados, ¿sí? Tener un número suficiente de citas. Si usted utiliza el ChatGPT, hay que citarlo. Utilizar un gestor bibliográfico. El Word tiene un gestor bibliográfico facilito de usar, el Zotero, el Mendeley son también muy fáciles de utilizar. Conjugar citas clásicas y actuales. Utilizar un mismo estilo bibliográfico. Aquí en el Ecuador, usted sabe, utilizamos Mamagapa. Revisa que todas estén en el texto y viceversa. Ofrecer riqueza de autores y fuentes de información, ¿sí? Pues cuando hablamos de citas, tenemos que tomar en cuenta todas estas circunstancias, ¿no es cierto? Primero, porque, repito, cuando usted utiliza citas para ampliar su conocimiento, para comprender algo, lo que está haciendo es validando ese conocimiento, ¿sí? No creyéndome lo que, el ejemplo clarísimo de la radio Quito, ¿no es cierto? ¿Sí? Sino voy a validar, voy a contrastar, yo sé de dónde saqué esa información, pues no es que me voy a creer, sino que estoy confiado de que esa información es verídica, ¿sí? Las fuentes populares pueden ser, obviamente, muy accesibles al público, ¿no es cierto? ¿Sí? Inclusive el mismo lenguaje, ¿sí? Yo voy a comprender, me identifico con la información popular, ¿sí? Pero como dijimos, lamentablemente no es confiable porque no es producida, no tiene una difusión amplia, entre otras cosas. No está comprobado, ¿sí? Ahora, ¿ustedes creen que, por ejemplo, estos cuentos populares, por ejemplo, o los mitos, o esto de las supersticiones, ¿tienen cabida en la parte académica? Eso les pregunto. ¿Tienen cabida o sencillamente no, para nada? ¿Qué podríamos hacer con esa información popular? De hecho, podría decir que es como una curiosidad. Hay un incidente también que decían que existía un gato, que si el gato se acostaba el gato vivía en un geriátrico. El gato se acostaba en la cama de alguno de los pacientes, ese paciente a los 2 días moría. Exacto. No se puede comprobar científicamente, pero hay una teoría. Tal vez coincidió, ¿no? Coincidió con el gato, sí. Pero, en todo caso, esta información podría ser el inicio de algo, es decir, el inicio de una investigación, ¿no es cierto? Pero, lógicamente, no tan cuantitativa, es decir, que yo pueda comprobar que eso es verdad, ¿sí? Que lo del gato es verdad, que lo de la escalera es verdad, sino más bien una investigación cualitativa donde yo lo que busque no es comprobar si eso es verdad, sino más bien lo que yo busco es simplemente divulgar cuentos populares como entretenimiento, como curiosidad, como decía Diana, ¿sí? Podría funcionar, ¿no? De hecho, hay libros inclusive sobre cuentos populares, supersticiones, hay, ¿sí? Pero esos libros no le están diciendo que eso es verdad.
simplemente como información. ¿Sí? Ahora, referencias, ustedes saben perfectamente de dónde podemos sacar referencias que nos sirvan, ¿no es cierto?, como fuentes comprobadas. Tenemos la de un autor, de varios autores, de autores corporativos, de anónimos, de artículos, periódicos, entrevistas, documentos oficiales como la ley, manuscritos, tesis, presentaciones, conferencias, revistas, diccionarios, medios audiovisuales, etc. Como le dije hace un momento, todo es una fuente de información. ¿Sí? Lo que hay que saber es seleccionar estas fuentes de información que sean confiables. De ahí hasta la vecina es fuente de información, ¿sí o no? Las fuentes primarias, como decían los compañeros, pusieron este ejemplo de los dinosaurios, ¿no es cierto? Son más confiables que las fuentes secundarias. Las fuentes primarias brindan relatos de primera mano de los eventos, lo que garantiza que la información presentada sea precisa e imparcial. Además, las fuentes secundarias pueden contener sesgos o interpretaciones, lo que la hace menos confiable que la fuente primaria. Finalmente, las fuentes secundarias pueden contener errores o inexactitudes que también pueden distorsionar la información. Las fuentes secundarias pueden proporcionar análisis e interpretación. Si bien las fuentes primarias pueden proporcionar relatos de primera mano de los acontecimientos, es posible que carezcan de contexto o comprensión. Las fuentes secundarias pueden proporcionar contexto y comprensión de las primarias, ¿no es cierto?, proporcionando una imagen más completa de los acontecimientos. Además, las fuentes secundarias pueden proporcionar diferentes puntos de vista e interpretaciones. Es decir, que la fuente primaria no es otra cosa que los hechos tal como son. ¿Sí? Como saben decir en comunicación, los datos en bruto. ¿Sí? Y las fuentes secundarias ya es cuando pasan por algunos filtros, ¿no es cierto?, y ya fueron interpretados. ¿Sí? Esas son las fuentes secundarias. Cuando hacemos investigación científica, lo que les recomiendan es, obviamente, utilizar los dos tipos de fuentes, pero más, o un porcentaje más alto, recurrir a las fuentes primarias. ¿Cierto? Eso les recomiendan siempre. Utilice fuentes primarias. ¿Quién va a encargarse de interpretar? Usted. ¿Sí? Entonces, utilice fuentes primarias. Ahora tenemos bibliografía, referencias, citas, ¿no es cierto? Las referencias son datos que nos permiten identificar una fuente y que la hacen localizable nuevamente en caso de ser necesario. Autor, año, editorial, etc. Por eso es que ahora Norma Rapa, séptima edición, le dice inserte referencias, que no le dice inserte bibliografía. ¿Sí? ¿Qué es la bibliografía entonces? Una lista alfabética de las fuentes utilizadas para elaborar el escrito. Aparece después del cuerpo del texto. Las citas aparecen entre comillas, empleadas en las mismas palabras que el autor, pero no son textuales, o la paráfrasis que decían las compañeras también, transmiten las ideas del autor con otras palabras. Es decir, su objetivo es respetar las ideas del autor para evitar el plagio. ¿Sí? Es decir, las famosas citas no textuales. ¿Sí? Yo no voy a copiar nada, simplemente voy a leer, tengo la idea del autor y pongo con mis propias palabras. ¿Sí? Sin embargo, eso sigue siendo la idea de otra persona y tengo que citar. Y por último, la situación comunicativa, el destinatario, el propósito de la comunicación, como ya decían los compañeros. Obviamente hay dos polos, ¿no es cierto?, cuando hablamos de investigación. ¿Sí? Ahí se me fue el nombre, si no se me acuerdo, se me fue. El emisor y el receptor, ya me acuerdo. El emisor y el receptor, ¿no es cierto? Entonces, para que exista comunicación, para que ese canal sea verdadero, tiene que haber estos dos polos. Quien emita el mensaje y quien lo reciba, ¿no es cierto? Cuando leemos un libro, eso es lo que sucede.
¿sí? La persona que escribe un libro siempre va a pensar en que lo van a leer, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace? Busca utilizar un lenguaje sencillo, obviamente cuando no se trata de un libro académico, técnico, ¿cierto? Si voy a hablar de medicina, voy a utilizar palabras técnicas, ¿sí? Pero cuando hablamos de lectura para comprender el entorno, comprender el mundo, comprender la sociedad, el autor siempre va a utilizar un lenguaje sencillo y amigable, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de la comunicación? Y falta de, ¿qué pasa? Más bien, ¿qué pasa si no expresamos lo que pensamos? ¿Cuáles son sus desventajas? La falta de entendimiento, el deterioro de relaciones, dificultad para resolver conflictos, ¿sí? Cuando no hay comunicación, ¿qué es lo que pasa? Se quiebra el entorno, se quiebra la sociedad. Esa es la importancia de la comunicación. También es importante resaltar que el propósito puede ser flexible, multifacético, es decir, la comunicación puede servir para varias cosas o para varios propósitos, ¿cierto? Una mala comunicación puede provocar malentendidos, errores, enojos. Entonces, sabrá en las familias, entre los amigos, entre los compañeros, ¿sí? Un mensaje mal dado o mal entendido, ¿no es cierto? Ya produce problemas. En resumen, la comunicación es un aspecto esencial de la interacción humana que requiere consideración del destinatario y el propósito. Adaptar la comunicación al destinatario puede establecer una relación positiva y efectiva, mientras que adaptar la comunicación al propósito puede garantizar que el mensaje se transmite de manera también efectiva. La comunicación eficaz puede mejorar la eficiencia y la productividad, generar confianza y fortalecer las relaciones, lo que conduce a resultados positivos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros cuando vamos a dar un mensaje tenemos que adaptar al contexto, ¿no es cierto?, al destinatario y también al propósito del mensaje. Las dos cosas tienen que ir de la mano, ¿sí? El mensaje tiene que tener un objetivo. Por eso es que cuando hablamos de los famosos chismes, ¿sí? ¿Uno qué dice? Cuando escucha un chisme, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Sí? Primero, pensar si es importante. Segundo, si es verdad. Tercero, si va a afectar a alguien, ¿no es cierto? Y recién si pasa esos filtros, yo contaré eso a otra persona. Caso contrario, ¿para qué? ¿Sí? No hay un propósito. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Dígame, estimado Santiago. Profe, buenas noches. Sí, es en cuanto al deber. Ya. En el punto B dice que exponga el trabajo en clase. Entonces, ¿esto vamos a exponerlo la otra semana o ese punto no lo hacemos? No, sí, sí, la próxima semana. Ajá. Ya, y en cuanto igual al deber, por ejemplo, yo ya estaba leyendo el libro y ¿cuánto debemos de escribir del final? Porque, bueno, en mi caso, ya estoy acabando de leer El Resplandor de Stephen King. Entonces, el final veo que va a estar muy largo, entonces, ¿cuánto de espacio o páginas le damos? Sí, verán, como yo le puse ahí, inclusive le puse entre comillas, una lectura totalmente libre, ¿sí? Yo ni siquiera le he puesto cuántas palabras, cuántos párrafos. Ustedes van a decidir. Aquí sí, siéntase libre de hacerlo como usted se sienta cómodo. Entonces, prácticamente puedo escribir el último capítulo dándole un giro totalmente diferente. Claro, correcto. Bueno, ni siquiera, ¿qué le puedo decir? Claro, como usted dice, en el último capítulo le puedo dar el giro, correcto. Le puedo dar el giro, qué sé yo. O sea, voy a exagerar, ¿no? Pero el último párrafo, sí. O sea, es así de la situación del libro. Cuando usted le quiera dar el giro, le da el giro. Eso es, mis estimados. ¿Alguna otra duda? Listo. Entonces, nos vemos la próxima semana. Que tengan una linda noche. Muchas gracias.
Gracias, profe.